Y ya estamos dando inicio a un nuevo capítulo. Ya estamos en el capítulo número 6 aquí en Guía Práctica, donde repasamos, estudiamos los puntos principales que la lección de escuela sabática, semana tras semana, trae para nosotros, para que tú y yo podamos estudiar juntos. Repasar, estudiar aquellos puntos muy importantes para resaltar durante la semana y también, por supuesto, el día sábado. Cada sábado en la mañana en los templos, en las iglesias adventistas del séptimo día, estamos estudiando esta misma temática que tú y yo podemos estudiar juntos aquí en Guía Práctica. Un fuerte abrazo, gracias por tu compañía, gracias porque semana tras semana de alguna forma nos hacen sentir, nos hacen saber de que están allí a través de YouTube, a través de compartir también, por supuesto, enviándonos sus comentarios. Gracias por sus saludos. La verdad que nos alegra saber que de muchos países, de muchas ciudades, están allí acompañándonos, están allí siguiendo nuestras transmisiones semanales acerca del estudio de la palabra de Dios. Así que, sin más preámbulo, vamos a abrir la palabra de Dios y estudiar juntos. Para eso, por supuesto, te invito a orar. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos por iniciar un nuevo capítulo. Permítenos que al abrir tu palabra, tu paz, tu bendición pueda ser con cada uno de nuestros amigos. Gracias te damos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchos más testigos, muchas más personas que de alguna forma fueron impactadas con el testimonio de Cristo Jesús. ¿De qué forma esta semana podemos estudiar acerca de cómo se dio testimonio acerca de Jesús? Cómo algunas personas, a través de este testimonio, creyeron y otros no creyeron. Incluso fue causa de disensión, incluso fue el testimonio que algunos daban de Jesús o que Jesús mismo a través de hechos como milagros, sus palabras, causaron incluso división dentro de el pueblo de Dios, dentro del pueblo judío. Pero antes, es muy importante, ya la semana pasada estuvimos leyendo este versículo. Yo te quiero invitar allí a Deuteronomio capítulo 18, a partir del versículo 15. Este es un texto muy importante a tener en cuenta cuando nosotros estudiamos acerca de los evangelios de Jesús, sus dichos, sus acciones, porque aquí refleja lo que el pueblo esperaba. Habíamos hablado de que el pueblo espera un Mesías, espera a alguien que venga a librarlo de los romanos. No obstante, el capítulo 18 de Deuteronomio, el verso 15, en una promesa que Dios le hace al pueblo. Fíjense que en el título, si bien estos títulos o subtítulos fueron insertados muy posteriormente de cuando fue escrita la Biblia, pero fíjense que va resumiendo aquellas intenciones, va aclarando, va especificando, nos va haciendo un resumen de lo que se va a decir. Y en mi Biblia aquí dice, Dios promete un profeta como Moisés. Esa idea es muy importante a tener en cuenta cuando vamos a analizar las reacciones de los judíos especialmente, de los galileos también, en relación al ministerio de Jesús. El verso 15 de Deuteronomio 18 dice, un profeta como yo te levantará Jehová, tu Dios de en medio de ti, de tus hermanos, a él oiréis. Aquí Moisés está profetizando un mensaje de Dios, está dando a conocer un mensaje, una promesa que dice que Dios iba a levantar a un profeta, pero que iba a ser tal como Moisés. En las palabras de Pablo, cuando escribe su carta a los hebreos, él habla de que el ministerio de Cristo Jesús es mayor que el de Moisés. Por lo tanto, un profeta como yo te levantará Jehová, de en medio de ti, de tus hermanos, a él oiréis. En el verso 18 dice, un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. Esta es una promesa que Moisés le da al pueblo y que después en el verso 18 Dios le ratifica a Moisés. Luego dice, pero a cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta. Por lo tanto, el pueblo, basado en este texto de Deuteronomio, estaba guardando a alguien, un profeta similar o mejor que Moisés.
Tú sabes que para los judíos Moisés, un líder, un patriarca, un profeta, cumplía todos los requisitos del liderazgo para liberar al pueblo. Fue Moisés que como instrumento de Dios les entregó la ley, que como instrumento de Dios los sacó de Egipto, los guió por el desierto, preparó toda una generación para que entraran a la tierra prometida. Por lo tanto, todas las características mosaicas del Mesías estaban muy, muy pendiente el pueblo judío. Fue en los tiempos entonces de la mujer samaritana, fue en los tiempos del bautismo de Jesús, fue en aquella ocasión cuando Jesús alimenta a más de 5.000 personas, en donde este texto recobra mucha importancia. La pregunta es, ¿qué estaban esperando entonces los judíos? Un Mesías, como ya habíamos dicho, poderoso, guerrero, político, que fuera a derrocar al Imperio Romano. Ellos habían perdido incluso la noción del Mesías sufriente, tal como lo relata Isaías capítulo 53. Querían un Mesías victorioso. Alimentado probablemente por este texto, esta promesa mal interpretada por ellos, de alguien que fuera como Moisés. Esto vamos a mantenerlo allí porque es muy importante, especialmente en la mentalidad que ellos tenían de quién sería el Mesías, especialmente revelado ahí en el capítulo 6, cuando hablemos acerca de la alimentación de los 5.000 o de las más de 5.000 personas. No obstante, previamente se nos habla del testimonio de Juan el Bautista. Ya habíamos estudiado, habíamos comentado un poco acerca del ministerio de Juan el Bautista. No obstante, pasan los meses, pasa el tiempo, y dice el relato que Jesús vuelve a Judea, ahí en el capítulo 3, verso 22. Y cuando vuelve a Judea, al otro lado del río Jordán, Jesús comienza a bautizar. Por supuesto que esta tarea era realizada por los discípulos de Jesús. Y no era menor la cantidad de personas que iban para ser bautizadas por los discípulos de Jesús. Y entonces ocurre lo siguiente. Verso 25 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Entonces se produjo una discusión entre los discípulos de Juan y algunos judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, él también bautiza y todos van a él. ¿Recuerda las palabras de Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin duda alguna que esas palabras produjeron un eco en los corazones de los seguidores de Juan el Bautista. Habíamos hablado allí de Andrés, de Juan, de Simón, de Felipe, de Natanael. Pero sin duda alguna que eran más las personas que escucharon a Juan predicar, anunciar no solamente que se acercaba al reino de los cielos, sino también la venida del Mesías, del Cordero de Dios. Por lo tanto, ese primer testimonio dado había quedado en la mente y los corazones de aquellas personas. No obstante, se produce un problema técnico, un problema a nivel de la forma, que en primer lugar tenía que ver con la purificación. Bien es sabido a estas alturas de que para el pueblo judío, especialmente los líderes religiosos, los fariseos, eran aquellos que estaban preocupados no solo del cumplimiento de la ley, sino también de aquellas ceremonias de purificación. Cuán importante para ellos era lavarse las manos, era purificarse, era no tocar un animal impuro, no tocar o tener relaciones sexuales con una mujer, por ejemplo, con su menstruación, no tocar a un leproso, o si éste era sanado o ya no tenía tenía que antes de ir a un examen médico, tenía que ir donde los líderes religiosos para que certificaran la purificación. Por lo tanto, aquí se produce un problema de forma, pero que trae de fondo el efecto muchas veces que puede producir el testimonio. El testimonio hace que el objeto de las conversaciones, el objeto de atención sea Cristo Jesús. ¿Te acuerdas cuando hablábamos allí de que el testimonio se trata de Cristo Jesús, no de nosotros, no del instrumento? Por lo tanto, muchas veces los conflictos vienen por la forma. Pero sin duda alguna que esto produjo también algún problema
en los discípulos, los celos, la envidia, porque ahora Jesús acaparaba más la atención del pueblo que el mismo Juan el Bautista. Ahora Jesús estaba captando la atención de aquellos que pretendían seguirlo, y en lugar de Juan el Bautista, Jesús tenía muchos más seguidores que él. ¿Cuál es la respuesta de Juan? Efectivamente, más que declaraciones teológicas o doctrinales, Juan nuevamente testifica acerca de Jesús. En el verso 27 dice, respondiendo Juan, no puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Los intereses de Juan el Bautista eran intereses celestiales. No tenían nada que ver con sus propios intereses, como por ejemplo tener la mayor cantidad de discípulos. Su interés era el interés celestial, porque lo que él recibe, su ministerio, él reconoce que es un ministerio celestial, que fue dado por Dios. Y aquí permíteme detenerme, querido amigo, porque muchas veces nosotros ponemos nuestros propios intereses por sobre los intereses del cielo. Un posicionamiento, un puesto en la iglesia, alguna actividad que yo pueda hacer. En primer lugar, debemos reconocer que los dones espirituales, que la misión celestial es dada por Dios a cada uno de nosotros. Y que nosotros necesitamos abrazar el interés del cielo. Juan sabía quién le había dado su ministerio. Juan sabía quién era él. El Bautista sabía cuál era perfectamente su tarea. Su tarea era preparar el camino para que Cristo Jesús, al ser levantado, a todos pudiese atraer a sí mismo. Por lo tanto, cuando Él ve los frutos de su ministerio, cuando Él ve que un poquito más al otro lado del Jordán Jesús estaba acaparando la atención de muchas personas, entonces Juan se siente feliz y contento. Pero los discípulos de Juan sienten aquello que humanamente muchas veces es inevitable sentir: celos, envidia, porque Jesús estaba trayendo a la gente. Pensaron que tal vez iba a ser el mismo sentir de su maestro Juan el Bautista. Y él comienza con esta ilustración a representar que el testimonio no se trata de nosotros, no se trata de lo que perdemos o de lo que ganamos nosotros, se trata de cuánto gana el cielo cuando tú pones tus talentos, tus dones que Dios te ha entregado, la misión que Dios ha puesto en tu corazón. De eso se trata, es la misión celestial, es la misión del cielo. Cuando nosotros perdemos, objetivamente, ganamos. El cielo gana, Cristo gana. Y de eso se trata el llamado que Dios nos ha hecho a testificar. La respuesta, por lo tanto, de Juan dice: vosotros mismos me sois testigo de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y luego él dice una ilustración maravillosa: yo no soy el esposo, yo soy el amigo del esposo. El que tiene a la novia o el que tiene a la esposa es el esposo. Para ellos, sin duda alguna, que era muy importante y le hacía mucho sentido esta figura. El amigo del esposo era aquel que se encargaba en esta procesión cuando el novio iba a buscar a la novia para llevársela al lugar definitivo de residencia del nuevo hogar matrimonial. El amigo cumplía un rol muy importante. Tal como hoy en día están los coordinadores, por lo general son damas, ¿no? Las coordinadoras de bodas, que están pendientes, preocupadas de los mínimos detalles, de la decoración, de las flores. Probablemente están preocupadas de coordinar que la salida de la novia, hoy en día no es al revés. Antiguamente el novio iba a buscar a la novia, ahora el novio tiene que esperar a la novia, pero hay una coordinación en donde se coordina con el chofer del carro, del vehículo, para que llegue la novia, para que todos estén listos, para que sea el momento preciso. Hoy en día el amigo o la amiga o este coordinador o coordinadora tiene que ser la persona de más confianza, es decir, la amiga de la novia o la amiga del novio. Un parecido similar: el amigo del novio cumplía un rol muy importante en este proceso de boda, que no era en un solo día, que se daba incluso en meses, en ceremonias, en procedimientos, en donde terminaba y culminaba con la llegada del novio, del esposo,
para tomar a su esposa y llevarla entonces a su definitivo hogar familiar. Por lo tanto, al decir esto, Juan el Bautista, sus seguidores entienden, o al menos tienen la figura clara, de que él no es el esposo, no es el Cristo, y que su tarea era juntar a la esposa con el esposo. La esposa, tú sabes, ¿no? ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios es mencionado como una esposa? Y Cristo, Dios, es considerado como un esposo. Por lo tanto, cuando Juan dice estas palabras, está diciendo, yo me alegro porque ha venido el esposo y la esposa está siendo atraída por el esposo. Esa es mi tarea. Cuando tú pierdes, Cristo gana. Y Juan lo dice en el verso 30, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Y esta pérdida, esta aparente pérdida de discípulos, de seguidores, esta pérdida de atención, Juan lo entiende, de que es el éxito de su propósito y de su misión. ¿Qué estás dispuesto tú a perder? Cuando tal vez muchas personas nos digan, oye, pero ¿cómo tú pierdes tu tiempo? ¿Cómo tú estás perdiendo tus recursos? ¿De qué forma tú estás? ¿Cómo es posible que tú pierdas esto? Cuando muchas veces puedan venir. Y lo interesante que para Juan fueron sus más cercanos los que vinieron a decirle, hey, tú estás perdiendo. Y es lo que más duele, ¿no? Cuando muchas veces la familia, los amigos, incluso los mismos hermanos de iglesia pueden llegar a decirnos, no seas tonto, no seas loco, ¿cómo tú estás perdiendo esto? Tengamos la actitud de Juan el Bautista, porque el que quiere dar testimonio, el que quiere que su vida refleje a Cristo Jesús, el que quiere ser el amigo del esposo para que muchas personas puedan unirse al pueblo de Dios, puedan unirse, entonces tiene que estar dispuesto a los ojos de los hombres a perder. Pero tú vas a estar ganando, porque cuando Cristo gana, cuando tú decreces, cuando nosotros menguamos y Cristo crece, entonces nosotros ganamos automáticamente. A los ojos del cielo ganamos, a los ojos del ser humano estamos perdiendo. Estamos perdiendo. ¿Qué prefieres tú? ¿A los ojos de los hombres ganar y perder la vida eterna? ¿Y perder la oportunidad de involucrarnos en la obra más maravillosa que incluso los ángeles desean hacer, que es de predicar a través de la testificación? ¿O prefieres perder ante los ojos de los hombres, pero ganar a los ojos del cielo? Que tu ministerio, que tu testificación genere ganancia para el reino de los cielos, que otras personas puedan verse beneficiadas gracias a tu testificación. En el capítulo 6 entramos entonces ahora a otro episodio en donde Jesús alimenta a las personas. Más de 5.000 personas son alimentadas. A partir del verso 51, donde Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Estas palabras de Jesús fueron realmente impresionantes. Vamos a contextualizar un poco este relato. Es muy importante ir al verso 4. El verso 4 dice que cuando Jesús alimenta a la gran multitud, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó los ojos Jesús y vio que habían venido a él una gran multitud. Es muy importante nosotros entender el momento en el cual se da este milagro. Estaban a vísperas de la Pascua. Permíteme compartir contigo 2 capítulos para que tú incluso lo puedas leer allí desde tu casa. Éxodo capítulo 16 y el otro lo encontramos en Números capítulo 11. Cuando vamos a Éxodo capítulo 16, en donde efectivamente se habla de la alimentación del pueblo de Dios a través del maná, ese pan celestial que Dios les da como señal de sustento en el desierto, como señal poderosa de que Dios iba a estar con su pueblo, de que los iba no solo a guiar, a proteger, sino también a sustentar. Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Fíjate la fecha cuán importante es. El pueblo sale de Egipto el día 15 o el día 14
sacrifica el cordero y el día 15 salen de Egipto, es decir, la Pascua. Este Pesaj, que significa pasar de largo, en donde el ángel iba a pasar de largo por las puertas que iban a estar pintadas con la sangre del cordero. Esa misma noche el pueblo debía salir, conmemorando así la Pascua, la salida, la redención, el rescate que Dios hace por su pueblo desde Egipto. Un mes después que el pueblo sale, es decir, el día 15, pero del segundo mes, el pueblo recibe el maná del cielo. Y la verdad que con esta diferencia de un mes, al correr los siglos, el pueblo de Dios celebraba la Pascua, pero tenía también la connotación de esta segunda oportunidad. Alguien que no había podido celebrar la Pascua por algún motivo, al mes siguiente, en el día 15, en el segundo mes, podía celebrarla o podía conmemorar a través del recuerdo de que el pan del cielo había llegado para sustentar al pueblo. Por lo tanto, era parte en el pensamiento judío de la Pascua el hecho de que Dios había dado el pan del cielo, el maná, al pueblo. ¿Recuerdas cuando leíamos Deuteronomio capítulo 18, el verso 15 y especialmente también el verso 18? He aquí yo daré a mi pueblo un profeta como tú, como Moisés. Por lo tanto, en el día de la Pascua, el pueblo no solamente celebraba lo ya mencionado, sino que ahora recordaba el pan del cielo. Y que un actor muy importante tuvo lugar en la salida del pueblo de Egipto, pero también al mes siguiente, cuando Dios da el maná. Por supuesto, ese personaje es Moisés. Por lo tanto, el entendimiento del Mesías estaba permeado, estaba inevitablemente entrelazado con un Mesías que fuera capaz literalmente de volver a dar pan del cielo. El Mesías esperado en los tiempos de Jesús era uno que tenía que hacer los mismos milagros, las mismas señales que Moisés pudo hacer en el pasado, como por ejemplo Éxodo capítulo 16, cuando llegó el maná del cielo. Pero fíjate lo que señala el libro de Josué capítulo 5, verso 10. Cuando el pueblo ya entra a la tierra prometida y termina el maná que caía del cielo. Ya no era necesario porque ahora Dios iba a alimentar al pueblo con los frutos de la tierra. Dice la palabra de Dios en Josué 5:10, los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron de los frutos de la tierra, panes sin levadura, y ese mismo día espigas nuevas tostadas. El maná, dice el verso 12, cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer de los frutos de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Qué fecha el maná dejó de caer del cielo? Fue la fecha cuando el pueblo entra a la tierra prometida y puede comer los frutos, pero fue la última vez que celebraron la Pascua, en ese día 14 del primer mes. Cuando el pueblo entra entonces a la tierra prometida, celebra la Pascua y el maná deja definitivamente de caer del cielo. ¿Te das cuenta cómo entonces el anhelo del pueblo era no solamente por un Mesías, sino que el Mesías, tal como Moisés, hiciera señales de tal forma que hiciera caer o llover maná del cielo? Por lo tanto, dentro del judaísmo surgió esta tradición en donde ellos esperaban que nuevamente, a vísperas o en la Pascua, volviera a caer maná del cielo como una señal del Mesías venidero, como Moisés, como profeta que Dios había anunciado allá en Deuteronomio capítulo 18. Cuando volvemos al capítulo 6 de Juan, al menos hay 3 versos que denotan lo que había en la mente y el corazón de los judíos. Verso 30, mira lo que dice. Entonces le dijeron,
Dicho de paso, después de buscar a Jesús, lo estaban buscando, atraviesan al otro lado, Mar de Tiberias, no lo encuentran, vuelven a Capernaum hasta que encuentran a Jesús, entran en un diálogo con él, hasta que en el verso 30 le dicen, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Mira el verso siguiente, el verso 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Ellos piden una señal. Tú y yo podríamos preguntarnos, pero ¿para qué quieren otra señal si Jesús con 5 panes y 2 peces multiplicó para alimentar a más de 5.000 personas e incluso sobraron 12 cestas de comida? Alguien podría decir, ¿y qué otra señal quieren? ¿Te das cuenta qué señal ellos estaban pidiendo? Es más, ellos no solamente no consideraron la señal material de Jesús de multiplicar para satisfacer la necesidad del pueblo, sino que ahora ellos están pidiendo la señal espiritual. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, primero, ¿qué fecha es? Decía el verso 4 del capítulo 6, víspera de la Pascua. ¿Qué día se había dado el maná del cielo? Un mes después de la Pascua. ¿Qué día cesa el maná? Efectivamente, inmediatamente después de que el pueblo celebra la Pascua. Por lo tanto, en esta tradición judía, en la Pascua o víspera de la Pascua, el Mesías aparecería para poder dar señal de que él era el Mesías. Ellos entendían de esta manera, ¿no? Para evidenciar de que era una continuación del ministerio de Moisés, entonces debía ser lo mismo que Moisés. Y ellos van y le dicen, Señor, nuestros padres comieron maná. Si tú fuiste capaz de multiplicar el pan, ¿será que puedes hacer ahora en la Pascua, puedes darnos maná del cielo? El Señor les responde, de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Mira el verso 34, ahora ellos dicen, Jesús, Señor, danos siempre este pan. Pero ellos estaban pensando en el pan similar al maná o al maná. Y Jesús estaba hablando de sí mismo, del pan del cielo. Por eso Jesús les dice, yo soy el pan de vida. Por eso Jesús les dice, tienen que ustedes comer mi carne y beber mi sangre. Por eso Jesús está enfatizando el que el comer la carne o el comer del pan de vida tiene que ver con una comunión e intimidad con Cristo Jesús. Y no simplemente con una señal para que ellos puedan ver y creer. Nuevamente estamos en esta tensión que el Evangelio de Juan siempre nos está desafiando. El creer o no creer. Aquí entonces nosotros vemos que ellos buscaban señales espirituales, no más milagros. Ellos no querían más milagros. Ellos querían el milagro de que Jesús hiciera llover maná del cielo. Cuán estrecha eran sus mentes, cuán por un anhelo espiritual, incluso hasta saludable en un inicio, pero esta tradición fue tergiversando el verdadero sentido de la palabra de Dios. Por esa razón el maná se guardó en el arca, porque era una señal, un símbolo de Cristo Jesús, de su ministerio, que solo en Él nosotros vemos satisfechas todas nuestras necesidades, pero especialmente que al comer de Cristo Jesús, nuestro vínculo, nuestra relación se fortalece con Él. Ellen White señala que así como el alimento, a través de la sangre, constituye y nutre todo el cuerpo, cada vez que comemos a Cristo Jesús, cada vez que Él es el pan del cielo, que al recibirlo en nuestro corazón, entonces nosotros podemos ser nutridos por todo nuestro ser, alma, mente, cuerpo, a través de Cristo Jesús. Y uno de los últimos tópicos de la lección es el mismo testimonio que el Padre da, especialmente en el Evangelio según San Juan. En el momento del bautismo de Jesús, el testimonio del Padre es, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Posteriormente, en el momento y en el monte de la transfiguración, se escucha la misma voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado
en quien tengo contentamiento. A través de muchos testimonios, Jesús atraía la atención de muchas personas. El capítulo 12 de Juan dice que incluso unos griegos van a ver a Jesús. Se encuentran primero con los discípulos, queremos conocerlo, queremos verlo, queremos ver sus milagros. Y en ese contexto, cuando a víspera de la muerte de Jesús, se escucha la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo, le he glorificado y lo volveré a glorificar. Es curioso que en el Nuevo Testamento el Padre habla 3 veces. Habla en relación a Cristo Jesús. El Padre se comunica o deja oír su voz o se manifiesta solo para aprobar y testificar acerca de Cristo Jesús, su Hijo. Pero, ¿y qué hay del Antiguo Testamento? ¿Qué hay de esas múltiples veces, muchas veces, cuando Dios habla con los profetas? Cuando estos declaran y dicen: y me dijo Dios, y me mostró Dios, y me llevó Dios en visión. ¿A qué se refiere cuando el Antiguo Testamento habla de Dios, habla de Jehová, habla de el Señor e incluso de todos los títulos que nosotros podemos encontrar allí? Permíteme leer 2 citas de Ellen White que las encontramos en el libro Deseado de todas las gentes. La primera está en la página 16 y dice: fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte Horeb diciendo: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Es interesante esta cita porque quien entrega la ley, quien escribe la ley con su dedo, quien está con Moisés en el monte, dice, y previamente en la zarza, diciéndole: yo soy el que soy, es Cristo Jesús. Mira la siguiente cita, en el mismo libro, Deseo a toda la gente, en la página 90 o 91, es todo un extracto. En el momento del bautismo de Jesús, dice: en ocasión del bautismo del Salvador, Satanás se hallaba entre los testigos. Vio la gloria del Padre que descansaba sobre su Hijo. Oyó la voz de Jehová atestiguar la divinidad de Jesús. Desde el pecado de Adán, la especie humana había estado privada de la comunión directa con Dios. El trato entre el cielo y la tierra se había realizado por medio de Cristo. Pero ahora que Jesús había venido en semejanza de carne de pecado, el Padre mismo habló. Antes se había comunicado con la humanidad por medio de Cristo. Ahora se comunicaba con la humanidad en Cristo. ¡Qué tremenda cita! En donde dice allí la última parte: antes Dios Padre se había comunicado con la humanidad por medio de Cristo. Pero ahora, en el momento del bautismo de Jesús, en el monte de la transfiguración, y cuando se testifica de la gloria de Jesús, el Padre da testimonio de su Hijo, hablando, comunicándose. Qué interesante que las únicas 3 veces donde el Padre habla están en el Nuevo Testamento y están directamente relacionadas con la aprobación del ministerio de Jesús, con la identidad de Jesús, cuando muchas veces el pueblo dudaba, cuando muchas veces todo el mundo: ¿será que es el Cristo? ¿Será que es el nuevo Moisés? ¿Será que, a pesar de todos los milagros que hace, va a restaurar el maná, va a hacer esto, otro, aquí y allá? Era cuando Dios Padre se manifestó diciendo: este es mi Hijo verdadero, en el cual yo tengo contentamiento, en el cual yo tengo alegría. Y la última sección del estudio de esta semana nos lleva al Evangelio según San Juan capítulo 7, verso 40, donde dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea debe venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que de la descendencia de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces división entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderlo, pero ninguno le echó mano.
Recuerdas que previamente en el capítulo 6 muchos de los que seguían a Jesús se fueron, lo abandonaron, al no ver el maná que caía del cielo, a pesar de que Jesús había alimentado, multiplicado los panes y los peces, decidieron abandonarlo, dejarlo. Solo 12, los 12 se quedaron con él, los 12 discípulos. En el último gran día de la fiesta de los tabernáculos, nuevamente una fiesta que conmemoraba cómo el pueblo había vivido durante 40 años en el desierto, en donde ninguno de sus vestidos y su calzado se desgastó, en donde Dios les sustentaba con pan del cielo, en donde no había agua, Dios sacó agua de la peña, en donde Dios los sustentó y estuvo con ellos, prometiéndoles su protección, estando con ellos en todo momento. Eso celebraban la fiesta de los tabernáculos. Esto era acompañado por dos fiestas más o dos elementos importantes de la fiesta de los tabernáculos. Las luces, ya que a través de la tradición judía ellos hacían antorchas, hacían procesión emulando aquella caminata durante aquel peregrinaje durante el desierto. Por lo tanto, el habitar en estas cabañas hechas con ramas era acompañado de iluminarlas con luces. Por supuesto, también el agua era muy importante debido a que esta fiesta se celebraba en el inicio de la época lluviosa, la época de sequía, en donde las uvas, los higos y algunos otros frutos resistieron la época seca. Era la cosecha de esos frutos, era alegría, pero también era muy importante la lluvia temprana. Y se oraba y se pedía por la lluvia. Y simbólicamente, tal como lo dice Isaías, Ezequiel, aquellos profetas mencionaban que del templo fluirían ríos de agua viva, fluirían ríos, manantiales. Yo enviaré aguas para el sequedal, dice la palabra de Dios. Y se habla de la casa de Dios, la casa de Jehová, del santuario, y que iba a inundar y llenar de vida el valle. Simbólicamente, en el último día de la fiesta, el sacerdote tomaba un cántaro de agua, en donde iba a tomar agua de uno de los manantiales, y comenzaba una procesión por todo el pueblo hasta nuevamente ir al templo. Y en el templo existían fuentes, o al menos dos fuentes, donde ellos echaban el agua, o en una echaban agua y en la otra echaban vino, como señal de fertilidad, de productividad que se le pedía a Dios. Y estas dos fuentes tenían unos conductos por los cuales después corría el agua por la ciudad. Muchas de estas fiestas eran celebradas en días lluviosos, en días de lluvia. Por lo tanto, era un símbolo de lo que Dios estaba dándole al pueblo en respuesta a sus oraciones. Cuando el sacerdote tenía el cántaro de agua, cuando el pueblo estaba clamando a Dios por esa lluvia temprana para que pudieran tener éxito en sus tareas agrícolas, cuando todo el pueblo estaba enfocado en que el agua recorriera y saliera, como decía la profecía, del templo hacia el valle, en el último día de la gran fiesta, dice el verso 37, Jesús se puso en pie y gritó o alzó la voz y dijo, el que tenga sed, el que tenga necesidad de agua, venga a mí que yo le daré gratuitamente el agua de vida. Es interesante que a quien ellos le rogaban por agua, estaba delante de ellos, estaba en medio de ellos. Aquel que era mayor que Moisés, que había multiplicado los panes y los peces, estaba delante de ellos. Aquel que tanto anhelaban, estaba frente a ellos. Y lo que termina diciendo esta lección es, pero el pueblo, muchos creyeron que era un profeta, y otros no creyeron en él, incluso querían matarlo, prenderlo y matarlo. Otros lo abandonaron, otros volvieron desencantados, desanimados, por no haber satisfecho su curiosidad o su aparente necesidad espiritual. Pero el Rey del universo, aquel Mesías, estaba delante de ellos. El testimonio de Jesús, sin duda alguna que es muy importante para que nosotros podamos desarrollar la
convicción y nunca tener la duda de que Cristo Jesús es nuestro Salvador y que muy pronto vendrá a buscarnos. Pero muchas veces tenemos la misma actitud que el pueblo judío con respecto, por ejemplo, la promesa de la pronta venida de Jesús. Creemos en la venida, pero no creemos que Jesús viene pronto. Sabemos que está profetizado acerca de este tremendo y maravilloso evento final. Pero al no estar preparándonos, al no estar dándole prioridad a la testificación para que venga el fin, al no volcarnos y vivir en función de la venida de Jesús, por lo tanto no somos tan distintos al pueblo judío que teniendo frente a ellos al Mesías, esperaban otra cosa. Teniendo nosotros enfrente muy pronto el evento de la segunda venida de Cristo, ¿por qué entonces no nos estamos preparando? ¿Por qué no estamos aceptando esta verdad y amando la venida de Cristo Jesús? Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo.